Bueno, vamos a encarar ahora otro método de convergencia y de mayor velocidad de convergencia, que es el Newton-Raphson. Partiendo del mismo problema base, nuestra ecuación no lineal y una raíz simple. Entonces, como decíamos, es un Newton-Raphson, dentro de la categoría de método de convergencia, y lo que busca es un mayor orden de convergencia a 1. Y como veníamos viendo, uno quiere más, necesita dar más, y entonces necesita dar más información sobre la función que la que veníamos usando en el método de punto fijo. Pensemos que el método de punto fijo, que surgía a partir de generar una expresión del tipo x igual a phi de x a partir de nuestro problema original, y que nos llevaba a esta relación entre el error absoluto de truncamiento en el paso k más 1 y el paso k a través de phi' de alfa, necesariamente, si quiero romper este orden 1, tengo que pedir que phi' de alfa igual a 0, de modo que ese sería un poco el criterio para buscar cuál es la adecuada función phi de x que me puede llevar a un orden de convergencia mayor a 1. En el fondo podríamos decir que a lo que vamos, que es el Newton-Raphson, sería como un caso particular, podemos decir casi degenerado, de lo que es un método de punto fijo, pero obviamente le vamos a dar una entidad superior a esa. Entonces, nuevamente, lo que tenemos que buscar es una función phi, tal que phi' de alfa sea igual a 0, partiendo de nuestro problema base, que es f de x igual a 0. Si f de x es igual a 0, una forma directa, muy sencilla de elegir phi de x es tomarla igual a x menos f de x, que era lo que habíamos hecho con ese algoritmo A de nuestro ejemplo para el método de punto fijo, ¿no es cierto? Pero también podemos hacer un planteo un poco más general. En vez de ser x menos f de x, hacemos x menos phi de x por f de x. Entonces, en la medida en que phi no comparta raíces con f, o al menos no comparta la raíz que nos interesa, entonces la solución, la raíz de f, también va a ser la raíz de phi. Entonces, si derivamos esa función, phi' de x me va a dar eso que está ahí, 1 menos phi' f menos phi f', y entonces luego la calculamos en alfa, con lo cual me queda esta expresión simplificada porque f de alfa es igual a 0, de modo que puedo despejar y me queda que phi de alfa es igual a 1 sobre f' de alfa, con lo cual esta función phi de x la puedo elegir directamente como 1 sobre f' de x, y me queda que la función phi de x, para que se cumpla que la derivada en alfa sea 0, es x menos f de x sobre f' de x. Es muy interesante hacer una interpretación gráfica de este método de Newton-Raphson, sabiendo que la función phi de x es x menos f sobre f', entonces en realidad lo que nos queda es que x en k más 1 es x en k menos f en xk sobre f' en xk. Esa es la famosa fórmula de Newton-Raphson. Y bueno, es muy sencillo ver que, por ejemplo, si tengo ahí la función igual a f de x, nosotros queremos buscar la raíz, es decir, dónde corta al eje de las abscisas. Entonces partimos de ese x0 que está ahí, subimos hasta igual a f de x, y la ecuación de Newton-Raphson significa ni más ni menos, y es fácil de demostrar, tomar la tangente a la función igual a f de x en el punto x0 y extrapolarla hasta cruzar el eje de las abscisas. Entonces, justamente partiendo de ese x0, el x1 que sale de Newton-Raphson es ese punto donde corta la recta tangente. Por eso a veces se llama el método de la tangente, también el método de Newton-Raphson. Bueno, una vez que tengo ese x1, hago el mismo procedimiento.
voy y corto la función igual a f de x y en ese punto dibujo la tangente y veo dónde corta el eje, y entonces ahí aparece x2, que ya está mucho más cerca de la solución alfa. Es importante recalcar que para que este método que vemos que es de rápida convergencia, en forma gráfica lo vemos, para que esto funcione, en realidad la raíz debería estar, entre comillas, suficientemente cerca. La semilla debería estar suficientemente cerca de la raíz, para lo cual entonces necesitamos de alguna manera una buena estimación inicial, es decir, necesitamos algún método de arranque que nos ubique en el vecindario de la solución. Analicemos ahora entonces cuál es en realidad el orden de convergencia del método. Bueno, aquí escribimos en principio un desarrollo en serie de Taylor de f de alfa alrededor de f de xk, ponemos el término de la primera derivada, y el de la segunda derivada hacemos de vuelta el mismo tratamiento de teorema de valor medio, entonces ponemos fc, para poner una igualdad exacta, ponemos f segunda psi, donde psi estará entre alfa y xk. Entonces, sabiendo que f de alfa es 0 y utilizando esta relación que surge de Newton-Raphson, es decir, cómo vamos a calcular el xk más 1, entonces la expresión del primer renglón se convierte en esta del tercer renglón, donde entonces podemos identificar los errores absolutos exactos en k más 1 y k, como alfa menos xk más 1, alfa menos xk. Entonces hacemos el despeje, hacemos la relación entre ellos, vemos que el error en xk ya viene con un cuadrado, y del lado derecho nos queda este término, f segunda psi sobre 2f' de xk, que en la medida en que vamos convergiendo hacia la solución se convierten en la derivada segunda en alfa sobre 2f' de alfa. Entonces lo que estamos viendo es que el error absoluto de truncamiento en k más 1 es proporcional al cuadrado del error absoluto en el paso de tiempo k. Esto significa que estamos demostrando que el orden de convergencia del método de Newton-Raphson es 2, en la medida, obviamente, que la derivada segunda de f en alfa sea distinto de 0. Obviamente que sea orden 2 en lugar de orden 1 significa que el error disminuye mucho más rápidamente, disminuye en forma cuadrática, y entonces esa ganancia que hemos obtenido en términos de orden de convergencia y en consecuencia de velocidad de convergencia, ¿cuál es el costo? Diría uno. Y el costo es el esfuerzo de cálculo, porque además de tener que calcular, de tener que evaluar la función f en cada paso de tiempo, f de xk, también necesitamos evaluar una segunda función que es f' de xk. Y justamente el tiempo de máquina, sobre todo, puede estar involucrado, puede estar ligado a el esfuerzo que significa calcular cada una de estas funciones. Incluso la derivada también puede ser bastante más, digamos, engorrosa y en consecuencia con mayor esfuerzo de cálculo, de modo que lo pagamos en tiempo de máquina. Bueno, aquí volvemos a mostrar el ejemplo que presentamos en punto fijo, y en particular el algoritmo E. Fíjense que el algoritmo E lleva ni más ni menos que la fórmula de Newton-Raphson, porque el denominador es precisamente la derivada del numerador, y eso es lo que se convirtió en esos resultados de la columna E que mostraron esa velocidad de convergencia tan alta, de modo que esa es la explicación de lo que vimos ahí. Lo que estábamos teniendo era el método de Newton-Raphson. Este es otro ejemplo de la aplicación del Newton-Raphson. Supónganse que hay que calcular digamos un valor
que está elevado a una potencia que es 1 sobre p. Por ejemplo, si p fuera igual a 2 sería la raíz cuadrada. Bueno, acá lo que estamos viendo es que con el Newton-Raphson se puede implementar rápidamente la solución de este problema, que puede ser en realidad una forma de cómo lo calcula una computadora, ¿no es cierto? O sea, como hemos visto, la computadora de pronto tiene que calcular un seno y la hace con una serie, tiene que calcular una serie. Bueno, para calcular este tipo de potenciaciones podría usar el Newton-Raphson. Porque bueno, lo que hacemos en última instancia es reescribir esto como, vamos a suponer que sí puede calcular una potenciación con un número entero. Entonces reescribimos como x a la p menos c y escribimos la fórmula de Newton-Raphson, que es la del tercer renglón. Y rápidamente, esto tiene una convergencia muy rápida hacia la solución. Las dos formas que pongo ahí abajo son las que en realidad se utilizan en la práctica para p mayor que 0 y p menor que 0, porque de alguna manera se ha mostrado que es lo más efectivo y lo más estable.